Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Bueno, volvemos acá con el especial electoral federativo de la doble tracción. En este segundo bloque estamos conversando con Miguel Mota de la coalición Lucha al Frente. ¿Cómo estamos, don Miguel? Muy buenas tardes. Deje de decirle buenas don tardes. a todos, man. Perdón, es un Es un estudiante como usted. old habit, sí. Ajá. Lo siento. Buenas tardes, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes cómo están? Y la gente que nos escucha en la casa, un saludo. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Bueno, yo creo que ya podemos empezar aquí con esta serie de preguntas que tenemos todos, ¿verdad? Para empezar, revisando su plan, ustedes hablan sobre las becas, que quieren mejorar las condiciones de las becas y los cupos de estas en la universidad. Sin embargo, revisando las actas de las comisiones de becas de la universidad, vimos que en el 2010, cuando ustedes estaban en la presidencia de la FEUR, hubo 22 sesiones en las cuales no hubo asistencia de parte de la FEUR. en ninguna sesión, y en el 2012 hubo 25 sesiones y se asistió solo a una. Entonces, ¿cómo esperan mejorar esas condiciones de becas si el partido no se involucra en esos espacios? Eso tiene que ver con el modelo de federación y de forma de trabajar que nosotros planteamos. Nosotros no creemos en los espacios cerrados donde solamente participa un grupo cerrado de representantes y ahí se decide el destino de todos los estudiantes, sino que nosotros le apostamos a espacios amplios, democráticos, donde se pueda trabajar y construir posiciones en el conjunto del movimiento estudiantil. Un ejemplo muy claro es que es contradictorio que digan que no hemos trabajado el tema de becas cuando en el 2009 realizamos una asamblea de estudiantes becados en la cual participaron más de 400 estudiantes de todas las sedes y recintos del país. En esa asamblea se creó un pliego de peticiones que fue el que abanderó la bandera de las luchas de las becas de ahí en adelante. El mismo, por decirlo de alguna forma, el mismo reglamento que se aprueba recientemente en 2015 parte de una discusión que comenzó con ese mismo pliego. Entonces vea la contradicción, una comisión de becas del Consejo Universitario donde tan solo hay un par, a lo mucho, representantes estudiantiles, o una asamblea donde la Federación de Estudiantes pueda reunir a más de 500 personas, por ejemplo. Nosotros también en el 2012 realizamos un encuentro de estudiantes donde participaron más de 800 estudiantes y también se trataron temas como becas, ¿verdad? Nosotros le apostamos y le vamos a apostar a democratizar todas estas discusiones porque nos parece que parte del problema de las últimas federaciones es que por actuar a espalda de la comunidad universitaria a puerta cerrada, sus acciones han perdido legitimidad porque la gente simplemente no sabe, la gente no se identifica de lo que han hecho las últimas federaciones de Progre y Alternativa porque ellos renunciaron a este método de ir a buscar al estudiante e incorporar su decisión y tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ahora, esta postura de no creer en estos espacios no es nueva, ¿verdad? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que estos espacios nada más se eliminen y que la FEU nada más no tenga injerencia en ningún tipo de comisión? La FEUR como miembro del Consejo Universitario tiene igual derecho que todos los otros miembros que están ahí. Parte de eso es, por ejemplo, formar parte de las comisiones. A nosotros nos parece que en algún momento puede ser táctico formar parte de la comisión para hacer presión sobre cierto tema. Por ejemplo, cuando Juliana Quesada, no fue candidata, fue electa al Consejo Universitario por parte de Convergencia en ese 2012, ella formó parte de la comisión de becas que redactó de ese documento que se firmó de reforma al estatuto de becas, ¿verdad? Y ella, como no tenía acuerdo con lo que se estaba haciendo y con el que se acordó, ella lo que hizo fue un dictamen de minoría, que es una posición, un reglamento de becas alternativo que sí incorporaba muchas de las necesidades del estudiante becado que se dejaron de lado en el que terminó aprobándose y lo presentó.
Entonces nos parece que en ciertos momentos puede ser táctico participar, por ejemplo ya al final cuando está a punto de realizarse la votación o cuando están tratando de pasar un reglamento que nos parece que era incompleto, ¿verdad? Pero la construcción del mismo sale de otro lado. Ahora, no estamos hablando de esas comisiones del Consejo Universitario, también estamos hablando de becas, docencia, hostigamiento sexual, todas estas comisiones que existen en la universidad como espacios para que los estudiantes demos nuestra voz, ¿verdad? Y ustedes como representantes de nosotros deberían de estar en estas comisiones. Ahora, a pesar de que ustedes tienen esta posición sobre las comisiones, en su Facebook, el 28 de septiembre, tienen una publicación que dice: hace falta ya luchar por más presupuesto, por lo que haya estudiantes y trabajadores en la comisión de enlace y que también estos decidan cómo distribuir el gasto. Entonces, en ese momento ustedes sí estarían dispuestos a participar de esa comisión de enlace, pero en otros espacios no están de acuerdo. La comisión de enlace no están contextualizando que es una cosa que sale de la universidad y se mezcla de una vez con el gobierno, con Pero el también CONAR. es un espacio cerrado. Sí, un espacio cerrado del que ni siquiera tenemos un representante, ¿no? Entonces véalo así, la comisión de enlace, para los que nos escuchan, es la comisión que firma el FES, es la comisión que se encarga de darle presupuesto a todas las universidades. ¿Cómo no vamos a querer un estudiante ahí? Y aunque el estudiante solo vaya a no decir nada y escuchar y tomar apunte, y luego eso vaya a pasarle información de lo que se habla en esas reuniones, ya es más de lo que tenemos. Miguel, pero ¿cuál es la diferencia entre...? Estoy hablando. Nos parece que no hay que renunciar a tener esos espacios y no hay que renunciar a buscarlos, ya sea que un día faltemos para ir a una movilización o ya sea que vayamos todos los días. Aquí en la universidad tenemos un 25% de representación con respecto al total de profesores que hay, ¿verdad? Que eso está muy bien, incluso tenemos política para tratar de aumentarlo, pero en la comisión de enlace donde no tenemos nada y un grupo de personas toma decisiones por nosotros sin ni siquiera tener voz ni voto, nos parece que es un completo relajo. Pero Miguel, es que sí se están renunciando a espacios. Se renunciaron a los espacios en la comisión de docencia cuando ustedes estuvieron ahí, se renunciaron los espacios a la comisión de Lori cuando ustedes estaban ahí y se renunciaron los espacios a la comisión del CEP cuando ustedes estuvieron ahí. Entonces la pregunta sería ¿qué hace? Yo entiendo, pues es una comisión esta de enlace que sale de la universidad, pero entonces estamos hablando de que espacios hay que sí y hay espacios que el público universitario simplemente tiene que esperar que ustedes no lleguen por ahí. Me parece que está redundando un poco en la cosa. Yo ya aclaré que a mí me parece que esos espacios los tenemos por estatuto, no de la federación, sino de la universidad. Son espacios que se ha luchado por obtenerlos, ¿verdad? Y en algunos casos es más productivo que estar que en otros. No se puede hacer una regla general de años donde completamente es diferente la discusión, entonces a veces hay que hacer más presión en el tema, por ejemplo, los cupos, años que hay que hacer más presión, por ejemplo, en el tema de becas, y lo que ocurre es que el de 2013 para acá, el tema del presupuesto es uno de los que más ha sonado, porque en realidad es muy serio haber perdido completamente el modelo de FES, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la consigna o la exigencia de tener un representante en la comisión de enlace es urgente, incluso es mínimo, porque de igual forma tener un solo representante que sea de una federación que tiene un método igual a puertas cerradas podría ser igual a no tenerlo. Por ejemplo, las últimas federaciones se supone que han tenido múltiples reuniones con la comisión de enlace, con el gobierno y demás, y aún así la información no ha llegado a nosotros. La firma del FES de este año, imagínense que hay federaciones estudiantiles que se manifestaron diciendo que no iban a marchar, que no iban a tomar una posición en contra porque a ellos ya se les había informado, incluida a la federación de nosotros. Lo que pasa es que como la FEUR no nos pasó nada de información, el descontento de la comunidad estudiantil fue bastante grande. Sí, no es por ser redundantes, porque es que nosotros tenemos que moderar esta conversación aquí, pero entonces sí nos parece como que el discurso cambia de una comisión de enlace a una comisión, por ejemplo, de hostigamiento sexual, donde hay muchas mujeres en la universidad que son hostigadas y que presentan recursos ante la comisión y no hay una representación estudiantil ahí que las ayude, que les dé una voz. Es muy bueno hablar de la Comisión de Hostigamiento Sexual. Justamente el reglamento contra el hostigamiento sexual que se aprobó fue redactado por una sola persona, sin consultarlo con nadie, y fue una representante de Progre. En ese caso nosotros seguimos pensando, bueno, hay que democratizar la discusión. Entonces, por tener un representante en la Comisión de Hostigamiento Sexual no es suficiente. Hay que ver cómo se saca la discusión de ese espacio y se lleva al conjunto de los estudiantes. Este año han habido múltiples demandas, quejas, manifestaciones, por ejemplo, de parte de la Facultad de Derecho, donde dicen que es uno de los lugares donde más profesores hay que hostigan sexualmente a sus estudiantes. Este año hubo un crecimiento en la violencia
violencia en el campus, donde varias compañeras estudiantes lamentablemente fueron violadas, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parece que tratar de abordar eso de una forma formal en una comisión es insuficiente. Entonces por eso tenemos que abogar a sacar la discusión de ahí. Volvemos a un método democrático donde se puedan construir posiciones en conjunto. Nos encantaría revisar ese reglamento, ese reglamento de hostigamiento sexual, tratar de democratizarlo, incorporar las posiciones de muchas otras compañeras, ¿verdad? Por ejemplo, como parte de nuestro programa está realizar un encuentro de mujeres universitarias donde se podría revisar eso y podríamos ir a la comisión a presentar el proyecto. Si nombran representantes esta vez, ¿verdad? Porque no han nombrado en anteriores presidencias. Pero para ponerlo así, si ustedes ganaran estas elecciones, ¿en qué comisiones se puede esperar los universitarios que ustedes participen? Yo creo que pueden esperar definitivamente vernos en la comisión de becas, pueden definitivamente esperar vernos peleando un espacio para esa comisión de enlace, la de hostigamiento sexual también. Y nos parece definitivamente que si hay una presión del estudiantado por abordar un tema, también vamos a asistir y designar un representante. Tampoco hay que menospreciar que a pesar de tener puestos de representación ahí, son sumamente, por decirlo de alguna forma, en desigualdad de condiciones. En esta universidad el estudiante siempre es la mínima parte de todos los espacios. Como dije anteriormente, tenemos apenas un estudiante por cada 4 profesores. En el consejo universitario de 12 personas tenemos tan solo 2, ¿verdad? Entonces, como les digo, a pesar, yo sé que ustedes son muy insistentes con el tema de las comisiones, ¿verdad? Pero a pesar de tener gente ahí, si no se abogan a otros mecanismos más democráticos para articular al estudiante y que realmente estén enterados de qué es lo que pasa, no creo que haya forma de sacarle mayor provecho a esos espacios. Ok, ahora hablemos de estos espacios que ustedes hablan fuera de estos lugares encerrados de las comisiones. El año pasado hubo un 75% de abstencionismo en las votaciones de la FEUR. Esto indica de cierta manera que el estudiantado no está involucrado en estos procesos de elecciones ni que les interesa la política universitaria. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para trasladar esos espacios al acceso público de los estudiantes, a la movilización? Muy bien, me parece una muy buena pregunta. Yo creo que hay que preguntarse qué es lo que favorece el abstencionismo, qué es lo que promueve que exista esa apatía hacia la política, ¿verdad? Yo creo que en un primer momento podemos ver hacia afuera de la universidad y darnos cuenta que el panorama político nacional es bastante decepcionante. Por ejemplo, luego de haber salido del bipartidismo que reinó por muchos años aquí en el país, el gobierno de Luis Guillermo Solís causó mucha esperanza en un principio y terminó por ser sumamente decepcionante. Un ejemplo es la cantidad de recortes que se terminaron realizando, por ejemplo, al PANI, al Instituto Meteorológico Nacional, al FES, ¿verdad? Bajo el argumento de las medidas de austeridad debido a un déficit fiscal. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la necesidad de incorporar al estudiante en la discusión nacional también, hacerle saber que hay otras opciones. Nosotros, por ejemplo, planteamos la necesidad de revisar el presupuesto nacional porque se destina mucho más dinero en pago de deuda que en el gasto de educación, ¿verdad? Nos parece que hay que revisar el problema de la evasión fiscal que llega al 8.2 del PIB, ¿verdad? Y eso en realidad es lo que tiene un hueco en el Estado, ¿no? Y no es culpa de nosotros, sino es necesario que nos vengan a cobrar. Luego, por otro lado, dentro de la universidad, vuelvo a lo que decía hace un momento, nos parece que desde el 2013 en adelante, que empiezan a turnarse los directorios Progre y Alternativa, se instaura un método de trabajo que excluye completamente al estudiante de la política de la U, que es un directorio que trabaja a puerta cerrada, un directorio que no consulta nada a los estudiantes, para resumirlo, un directorio que no busca apoyo de la base que lo eligió. Entonces la gente obviamente va a perder las ganas de votar, porque año tras año votan por un partido que no hace nada por ellos. Año tras año votan por un partido que no aparece hasta que tiene que pedirles votos otra vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos planteando cambiar ese modelo y comenzar a apostarle a escuchar la voz del estudiante y no solo como una mera consulta, sino también incorporarlo. Yo sé que es posible incorporar a más estudiantes y que es posible movilizar a más estudiantes. Yo en la FEUR del 2012, la última de Convergencia, fui parte del grupo de trabajo. Como les digo, recuerdo que ese año hicimos muchas cosas. Una de ellas fue este encuentro nacional de estudiantes universitarios en el cual participaron más de 800 personas. Eso probablemente más que duplique las últimas asambleas estudiantiles que han podido organizar los directorios. Eso es un muy buen ejemplo, que si simplemente se propone, se puede hacer. Además de eso, se realizó un segundo encuentro con menor participación, pero que continuó, digamos, la misma senda que se había votado en ese entonces, ¿verdad?
era un proyecto para consolidar una Federación Nacional de Estudiantes, proyecto que no siguió adelante, digamos, con las federaciones posteriores. De igual manera nos parece que incorporando al estudiantado en la toma de decisiones, devolviéndole al estudiantado la posibilidad de sentirse parte de la política en la universidad, se puede reducir no solo el abstencionismo, sino que se puede propiciar que el estudiantado vuelva a ser ese partícipe político, ese actor social del país que era en momentos anteriores, que era por ejemplo en la FEUR de Eva Carazo, que fue en las FEURs que combatieron el TLC, que por cierto eran de convergencia, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que de repente hay un cambio en el modelo y bueno, también hay un descenso en la participación política estudiantil. Ahora, volviendo a lo de los presupuestos, ustedes abogan por aumentar el 8% de la educación a un 10% y del 1,5% del FES a un 2%, y que esto venga del pago de la deuda externa. Ahora, ¿cómo se va a recuperar o reemplazar la inversión que se saca por medio de este pago de la deuda externa? ¿De dónde va a provenir si nada más empezamos a cortar ese rubro? Realmente es interesante, el Estado se endeuda para seguir pagando deuda, ¿verdad? La gran mayoría del dinero que se invierte en deuda ni siquiera es de deuda recientemente adquirida, por decirlo de alguna forma, sino que son los intereses que se vienen pagando año tras año, tras año, tras año, tras año, ¿verdad? Y hay que preguntarse en qué se ha gastado esa famosa deuda, para qué ha sido buena. Y entonces podemos ver todos los escándalos de corrupción que han habido en los últimos años, desde Cruzitas, podemos hablar de la trocha, podemos hablar del cementazo que está ahora en boca de todos, ¿no? Y nos parece que a costa de eso se están enriqueciendo un grupo muy pequeño de personas y, como ya hemos hablado, la educación está desfinanciada. Me gustaría explicar por qué nosotros decimos que hay que pasar de un 8% a un 10% de inversión en la educación pública. Resulta que el cuarto estado de la educación señala una serie de necesidades urgentes que tiene el sistema educativo, que son: 1, mejorar el acceso, o sea, más equidad en el sistema educativo; 2, mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria; y 3, avanzar hacia la universalización de la educación secundaria. Para eso, el mismo estudio señala que hace falta un 1.4% más del PIB invertido en educación, ¿verdad? Entonces hacemos el ejercicio de sumarle eso a 8 y nos da como resultado 9.4. Luego nosotros decimos, la universidad tiene esta serie de necesidades, y hablamos de becas, hablamos de aumentar la cantidad de cupos, para eso hay que contratar docentes, ¿verdad? Para eso hay que contratar trabajadores sociales para que puedan revisar el estado de las becas de los compañeros y compañeras, hay que invertir más en becas, ¿verdad? Hay que reducir el interinazgo, hay que aumentar la inversión en sedes y recintos de un 13% a un 22%, sin recortarle a otros espacios, hay que abrir más casitas infantiles, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece que abogar por un 1.5% es una meta trazada. Entonces planteamos la necesidad de aumentar ese otro 0.5 y le agregamos un 1.1 porque nos parece que en realidad la educación, todas estas metas son atrasadas. Ese estudio que cité es del 2013. Ahora, 2017, esos problemas solamente se han incrementado y es necesario vencer ese rezago con inversión, ¿verdad? A nosotros nos parece que decir que no al pago de la deuda no es una medida extraordinaria, muchas veces se ha hecho. Por ejemplo, después de la dictadura de los Tinoco, por ahí en 1917, se desconoció toda la deuda que ellos asumieron. Se dijo, no, eso es una dictadura, no vamos a pagar eso. En los 80s, los mismos organismos internacionales condonaron la deuda del país. Entonces la deuda no es algo permanente ni algo inamovible, es solamente una decisión política de revisarlo. En este momento, en el presupuesto 2018, está acordado que se va a destinar 33% al pago de deuda externa, mientras que en rubros de educación se paga apenas un 28%. Entonces estamos viendo que lo que realmente causa los problemas presupuestarios del país es que le estamos pagando mucho a los grandes banqueros que le prestan plata a los corruptos de este país. Entonces así nos parece que como en el 17 decimos no vamos a pagar la deuda de la dictadura, deberíamos de decir hoy, 100 años después, no vamos a pagar la deuda de los grandes corruptos. Ok, pero entonces, ¿de dónde nada más no se paga la deuda y los ingresos que tenemos de esa deuda dejarían de venir acá? Eso es también una posibilidad. Recordad que dije que los ingresos de la deuda eran para seguir pagando deuda, y como vamos a redestinar ese dinero a otros sectores de gasto social, no vamos a ocupar pedir dinero para poder pagarlos porque nuestro presupuesto no va a estar comprometido en el pago de más deuda.
Ok, sí, pero por ejemplo, si algunos de los beneficios, como por ejemplo el modelo del Banco Internacional, que no mucha gente está de acuerdo, pero digamos es lo que está financiando la mayoría de construcción aquí en la universidad, se está dando por medio de estos mecanismos. Claro, compa, te corrijo, se llama Banco Mundial. Sí, perdón, Banco Mundial, perdónenme. ¿Qué dijo? Internacional, dije, ¿verdad? Sí, no, ese préstamo justamente se asumió porque el FES era insuficiente, ¿verdad? Ujú. Entonces recordamos que se firmó un presupuesto en el 2010 para el 2015. A la mitad ese contrato se pierde, entonces hay necesidad de buscar dinero, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a pedirle $200 millones al Banco Mundial para construir edificios. El Banco Mundial dice, sí, claro, pero yo le digo cuáles son los edificios que tiene que construir y les digo cómo tienen que pagar esa deuda. Y además de eso, la Asamblea Legislativa dice, bueno, nosotros les damos permiso de que hagan eso, pero si nos dejan fiscalizar estrechamente cómo están gastando esa plata. Entonces vemos que hay un quiebre en la autonomía, porque el banco nos está diciendo en qué gastar nuestro dinero, y hay otro quiebre en la autonomía. Bueno, ese es muy malo porque es un organismo internacional, imperialista, ¿verdad? Y luego tenemos a la Asamblea Legislativa también violentando la autonomía universitaria, revisando nuestro presupuesto. Y todo eso por $200 millones que representan alrededor de un 3.75% del FES. Entonces, imagínese el poquitico que representa ese préstamo con respecto a lo que representa el FES. Entonces estamos hablando, si aumentamos la inversión, no hace falta endeudarse, no hace falta más préstamos con el Banco Mundial, no hace falta seguir violentando la autonomía. Ahora, trayendo esta conversación a la U, en la U pues estamos en un escenario en donde el 30% del presupuesto se dedica o se canaliza así, a incentivos salariales. ¿Cuánto dijiste, perdón? Un 30%. Entonces, ¿cómo se implementa un modelo de esta categoría si estamos en una universidad en donde el 30% de su presupuesto va para incentivos salariales? A mí me parece que hay que tomar en cuenta cuál es uno de los factores que hace que tengamos una calidad de educación tan grande en esta universidad, y es justamente los docentes. La universidad invierte mucho dinero no solamente en contratar docentes, sino también en formarlos. Por decirlo de alguna forma, la universidad forma, valga la redundancia, a su propio personal, ¿verdad? Y eso requiere dinero. Voy a presentarles un concepto que se llama fuga de cerebros. ¿Qué quiere decir eso? Muchos profesionales altamente capacitados que trabajan para la universidad, si se les deja de pagar lo suficiente, simplemente van a ir a buscar a trabajar en otro lugar donde sí les paguen lo que vale su conocimiento, ¿no? Entonces eso lleva a que la universidad tenga que mantener un régimen salarial justo para las personas que trabajan en ella. Ahora hay que ver otra cosa, la universidad tiene el salario base más bajo de todo el sector público, ¿verdad? Entonces esos incentivos salariales, de hecho, para lo que sirven es para paliar eso y que puedan acceder a un nivel de vida justo. A mí no me parece mal que los trabajadores de la universidad puedan tener acceso a préstamos para vivienda, puedan mandar a sus hijos a estudiar, puedan acceder, por ejemplo, a compra de un automóvil, ¿verdad? Me parece que eso es algo muy justo y que más bien toda la población debería de tener. El problema es que nos hacen pensar que tener un nivel de vida digno es malo y que todos deberíamos de tener un nivel de vida por el piso, ¿verdad? Por ejemplo, eso ocurre porque el país está dividido en dos y está la gente que trabaja en el sector público y en el sector privado. Entonces, como en el sector privado las condiciones son tan malas, los derechos laborales son violados a cada rato y el nivel de vida es de hecho más bajo, se aprovechan de ese descontento para hacerles pensar que a los otros los hay que tirar para el piso, cuando más bien deberíamos de organizarnos los dos sectores para que el sector privado también vaya hacia arriba. A mí me parece que cuando uno ve datos como por ejemplo que... Esto es radio, entonces vamos a la siguiente Sí. pregunta. Ustedes proponen en su plan cosas muy puntuales como que los cupos es un problema muy grande que hay en la universidad, y entre sus propuestas están la apertura de cursos en horarios nocturnos para aumentar la cantidad de horarios disponibles y un proceso de prematrícula que garantice que se abran los cupos necesarios. Ya quedó clarísimo que ustedes no van a participar en estas comisiones, pero entonces, ¿cómo pretenden realizar estas promesas de campaña? Claro, está muy bien. A nosotros nos parece muy preocupante varias cosas. Por ejemplo, realmente la faltante de cupos se ha vuelto muy seria. El primer semestre hicieron falta más de 20,000 campus en toda la universidad, ¿verdad? 18,000 en Facio, el resto hicieron falta en sedes y recintos. Nos parece que si vemos la matrícula de este segundo semestre, hicieron falta 36 cursos completos en la sede de San Ramón, ¿verdad?
cursos que mientras se buscaba el presupuesto para poder abrirlos, se tardó más o menos un mes, ¿verdad? A nosotros nos parece que hay todo un problema relacionado a la falta de presupuesto, realmente, porque ahí hay un problema. Tiempos docentes igual a clases y tiempos docentes también igual a dinero. Entonces hace falta dinero, hacen falta tiempos docentes. Aunque, Nosotros- perdón que te interrumpa, porque de acuerdo con el último estado de la educación, el FES subió de 134.000 millones a 410.000. Sin embargo, el porcentaje de apertura de la U subió nada más de 24,2 a 27,5. Entonces, se está aumentando el FES, pero no está aumentando los cupos. Claro, primero es que ese es un error muy común porque el FES no está aumentando. Nosotros no podemos ver el dinero en términos absolutos. Usted está diciéndome que un año se invirtió más plata que en el otro, pero no me lo está contrastando con el costo de la vida, con la inflación del año, ¿verdad? Con el Producto Interno Bruto. Entonces, en efecto, que haya más plata un año no es lo mismo porque puede ser que todo esté más caro. Veámoslo con el costo de la 4 vida. veces más caro. Sí, claro, la inflación. La inflación no ha sido 4 veces. No, pero la inflación es multidimensional, afecta a varias cosas, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo eso también pesa, ¿no? Nos parece, por decir, ya para responder lo que me había preguntado, como dice usted, estamos en radio y el tiempo es oro. Tenemos que invertir más dinero en la vicerrectoría de docencia para contratar más profesores. Nos parece que hay que reducir el interinazgo en la universidad. Además hay un problema. Yo no sé si ustedes han notado que es sospechoso que la guía de horario sale antes de la prematrícula. Eso quiere decir que ellos no hacen una planificación real de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Voy a decirles, parte de todo este problema es la pérdida del modelo quinquenal del FES. Sí, Miguel, perdón que te interrumpa, pero no me estás respondiendo la pregunta de cómo vas a aumentar los cupos. Claro, vamos a luchar porque haya más inversión en contratación de profesores. Si yo les digo, en la escuela de formación docente de la cual formo parte, en el año 2015 me parece, iban a cerrar alrededor de 400 campus, que eran más de 8 cursos que se iban a cerrar por un problema de tiempos docentes. La fiscalización estudiantil de los representantes que teníamos y la presión estudiantil además logró no solo que se abrieran esos campus, sino otros, ¿verdad? Yo lo digo porque a veces se subestima el poder que tienen los estudiantes organizados, pero eso no es cierto, ¿verdad? Entonces la organización estudiantil puede lograr todo esto, podemos lograr la apertura de más cupos. Ok. Ya tenemos que ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo, entonces... No, pero creo que nos queda un segundito, ¿verdad? Sí. Entonces, para ser más puntuales, en esta comisión de docencia, ¿ustedes sí van a participar para lograr esto? ¿O tampoco? Perdón que insistamos tanto, pero es que... Sí, compañero, vamos a ir a la comisión después de realizar múltiples asambleas, hacer pasadas por aulas y incorporar la opinión del estudiantado en nuestra política. No vamos a ir a esa comisión a decir lo que se nos ocurra, vamos a ir a decir lo que nos haya fundamentado la escuela y después de eso puedo tener una reunión con ustedes para contarles qué fue lo que pasó. Perfecto, muchas gracias. Aquí la publicidad de las comisiones. Con eso cerramos estas palabras de Miguel Mota, candidato presidencial por la lucha al frente. Muchas gracias, Miguel, sin el don. Y con esto nos despedimos aquí en La Doble Tracción. Gracias por escucharnos. Chao. Buenas tardes. Listo, muchas gracias. Doble tracción.